Hoy tenemos el placer de conversar con don Ángel Guerra Sierra, investigador científico, escritor y divulgador, que acaba de publicar este libro, Cartas Cristianas, Galdós entre guerras, una obra singular que establece un diálogo literario y espiritual con Benito Pérez Galdós a través de uno de sus personajes emblemáticos, Ángel Guerra. El libro procede de una reflexión sobre fe, la historia, la literatura y la condición humana desde una perspectiva profundamente personal y cristiana. Bienvenido, Ángel, y gracias por acompañarnos en Diario Luso Galaico. Buenos días. Bueno, pues aquí tenemos ya en nuestras manos el libro, que pronto va a ser presentado, luego vamos a recordarlo. Y lo curioso de esto, ¿no? Y podríamos empezar por ahí, si te parece, es que su nombre, el nombre del protagonista, coincide, el protagonista de la novela, con su nombre, es decir, los dos, Ángel Guerra, el Ángel Guerra de Benito Pérez Galdós, ¿no? Y esta coincidencia fue la chispa que dio origen a este ensayo, o la idea fue madurando a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que disparó este libro? Disparó que en una clase de tercero de bachillerato, en el colegio donde yo estudiaba, en el Puente de Vallecas, el profesor de literatura, al hablar del naturalismo y el realismo, habló de Galdós y dijo Episodios nacionales y Ángel Guerra, que es su novela más importante. Claro, yo estoy sentado en los bancos y oigo mi nombre en una novela, que no sabía nada, porque tampoco mis padres lo supieron, lo pusieron porque yo nací el día 1 de marzo, era San Rosendo, Rosendo no me lo iba a poner mi madre, y dijo pues el patrono de la Policía Armada, Ángel, el ángel de la guarda. Y desde ese momento el nombre de Ángel Guerra, escrito por don Benito Pérez Galdós en 1891, terminó esta novela, me interpela. Y me interpela por otro motivo, y es porque Ángel Guerra, ficticio, tiene una conversión desde una posición francmasónica y antirreligiosa a una posición religiosa, creyente. Y eso también ocurrió en mi vida, solo que a él le ocurre de madurez y a mí me ocurre. Mi conversión termina con 19 años cuando me confirmo en Barcelona, me confirma en Barcelona el obispo Modreu. Antes había sido bastante anticlerical y había leído lo que no debía, de existencialismo, de liberalismo y de todo lo que caía en mis manos. Entonces, un nombre, otro nombre real, un personaje que se convierte al catolicismo, un chaval joven que se convierte también al catolicismo, pues en cuanto tuve tiempo leí la novela y surgió en mi mente en algún momento de mi vida escribir interpelando a don Benito Pérez Galdós, que para mí es uno de los grandes literatos de la españoles, probablemente después de Cervantes el mejor, desde luego el más prolífico, pues interpelar a don Benito diciendo, a ver, ¿en qué se parece a mí este personaje? ¿Y por qué lo crea usted de esta manera? ¿Por dónde se mueve la vida de este personaje? ¿Cuáles son sus ideas, no solamente en el ambiente religioso, sino sus ideas políticas, su sentido sobre la vida, qué amigos tiene, dónde discurre su vida, que discurre en Madrid, Toledo y un cigarral? Me informo de todo esto y así se engendra poco a poco una serie de ideas y entonces se me plantea, ¿cómo hacerlo esto con don Benito si está muerto? Pues le voy a escribir unas cartas cariñosas y cálidas, porque me cae muy bien, pero en donde le hago reflexiones sobre ese personaje, sobre su heterodoxia y su ortodoxia, porque a veces es muy ortodoxo también,
y le pregunto cosas que nos contestaremos en la eternidad. Y claro, esto pues, yo creo que es bastante original, ¿no? En la obra se analiza la dimensión religiosa del novelista canario y señala algunas discrepancias doctrinales. ¿Qué aspectos de la visión espiritual de Galdós le parecen más actuales y cuáles considera discutibles? A Galdós es muy interesante. Benito Pérez Galdós, en su infancia y adolescencia, recibió una formación religiosa seria en Canarias. Luego se marcha a Madrid a estudiar Derecho y allí es un poco galvanas, no termina la carrera y se dedica a patear Madrid y a observar, porque tiene una capacidad enorme para observar a la gente, y el realismo de sus novelas es porque él penetra en las gentes y en la psicología de las gentes. Y en Madrid mismo, Trapiello dice que Madrid no es nadie sin Galdós y Galdós no es nadie sin Madrid. Y luego Toledo, ¿no? Bueno, pues Galdós es un hombre religioso al principio, pero tiene una influencia muy grande del liberalismo de la época, de las ideas de la institución libre de enseñanza y del krausismo, y pierde la esencia católica y se hace un poquito protestante. Por ejemplo, le gusta la liturgia y disfruta con la liturgia católica, pero en ningún momento cita la Eucaristía. Ni siquiera cuando muere Ángel Guerra ficticio llega el viático a tiempo. Todo esto de la Eucaristía, pues es que no creía en que ahí estaba la presencia real de Jesucristo. Bueno, Galdós hace que Ángel Guerra ficticio sea fundador. ¿Fundador de qué? De una institución que la llama Domus Domini, que va a revolucionar la Iglesia. Vamos, allí no va a haber mujeres y hombres por separado, no va a tener entrada a todo el mundo, allí va a haber un régimen de libertad. ¿Y en qué se basa eso? En hacer obras de misericordia. Pero sorprendentemente las únicas obras de misericordia que le importan a Benito Pérez Galdós son las materiales. Y no habla nada de corregir al que yerra, de dar doctrina al que no la tiene, de consolar de las espirituales, ninguna. Entonces, esto es algo que le recrimino. Le digo, don Benito, usted anda por un cristianismo filantrópico francmasónico, pero no es el cristianismo verdadero fundado en Jesucristo, porque en ningún momento habla usted ni de la Eucaristía ni de la oración. Y los curas que salen en la novela, bueno, debían estar en Toledo, porque son sacados de la realidad. No son malas personas, ninguno, pero ninguno es un cura, digamos, que vive la liturgia, se pone a confesar, cuida de almas, es un cura, digamos, como la Iglesia los quiere y han definido los papas. Algunos están adocenados, otros están mal mirando por el dinero, otros se han metido en cargos u otros son políticamente correctos. Y yo le digo, don Benito, pero no había en Toledo curas que tuvieran una dedicación a sus parroquias y a la gente de los que son ejemplares. Claro, estas preguntas no me las puede contestar don Benito, pero son preguntas que el lector del libro podrá encontrar en el texto, ¿no? Y con estos personajes históricos y acontecimientos reales, ¿cómo consigue usted equilibrar el rigor histórico con la reflexión personal? Esto me lo ha hecho Benito Pérez Galdós, porque, claro, Ángel Guerra comienza con la participación en una revolución de aquellos tiempos, la revolución de 1868, que es en la que intentan derrocar a la monarquía, a los borbonismos, para poner la república, ¿no? Es un intento fallido en el que Galdós sale herido
y Galdós no, el personaje de ficción, pero es real, todo es real, y Galdós lo contempló y lo vio, y lo describe como si lo estuviera viendo, porque lo vio realmente. Entonces, está Ángel Guerra ficticio, está incluido en la historia real, en la historia real. Y luego, eso pasa en Madrid, y toda la historia del cambio a Toledo, en Toledo cita a los obispos, cita el ambiente de Toledo, está incluido perfectamente en la historia clerical de aquel Toledo, que cuando yo lo visité con mi padre, Fernando Guerra, siendo chaval, mi padre anticlerical y socialista, me dijo: muchas curas y muchas monjas en Toledo. ¿Quién trabaja en Toledo? O sea que yo me identifico mucho con don Benito también en este caso, ¿no? Pero, claro, don Benito lo pone en la historia. Todo esto en la historia. Incluso lo pone en un cigarral, que es un sitio que los árabes habían creado, porque viene del árabe al-sigar, que significa lugar de recreo, y entonces en aquella época de finales del 19 se estaban poniendo los cigarrales, preparándolos para un cierto turismo desde Madrid. Entonces don Benito lo pone también en la historia. Don Benito en Madrid, por ejemplo, cuando describe Madrid, es el Madrid histórico, es el Madrid galdosiano que han llamado. Por lo tanto, don Benito nunca está fuera de la historia y Ángel Guerra no está fuera de la historia. De manera que yo he podido recorrer, y lo he hecho, los sitios donde la novela se desarrolla y recordar que esos sitios son los que cita Galdós. Por ejemplo, Galdós dice que Ángel Guerra participó en la revuelta de 1868 y que la gente se distribuyó para defender los docks. Y me dije yo, pero había docks, o sea, había puertos en Madrid, si Madrid no es puerto de mar, y entonces sí, había en Pacífico, en la carretera que iba, que sigue yendo, pero ya hay una nueva, la autopista, a Valencia, ahora son unos cuarteles, y yo he pasado por allí muchas veces. Y don Ángel está en los docks de la avenida de Barcelona. O sea, me he encontrado con que es muy real todo, ¿no? O, por ejemplo, cuando don Ángel, y en la novela también se critica el borbonismo, ¿no? Claro, los republicanos, don Benito fue del Partido Republicano, ¿no? Y fue además diputado en las Cortes por Puerto Rico y fue durante un tiempo, aunque a él no le gustaba mucho, participante de la política de España, de manera que todo discurre dentro de un clima real, incluso la novela, ¿no? Hombre, le hubiera preguntado a don Benito, ¿de dónde sacó usted personajes como la familia de los Babeles, que son tremendas, es una familia rarísima? Los debió sacar de sitios y lugares y personajes que él vio en Toledo y que vio en Madrid, porque don Benito tiene una gran imaginación, pero fundamentalmente de lo real es de donde novelaba. Y por tanto, esa España real es una España convulsa, ¿verdad? Llena de tensiones ideológicas, sociales, religiosas. Sí. ¿Encuentra paralelismos entre aquella España que retrató Galdós y la sociedad actual? Encuentro una diferencia fundamental, que es que el nivel económico de entonces era muy bajo, había mucha pobreza, era todo muy rural y eso todo ha cambiado. Pero con respecto a la política sí que encuentro, porque había una polarización tremenda entre los monárquicos y los liberales republicanos. La polarización existe en estos momentos y en aquellos momentos también había una falta de entendimiento y una falta de comprensión de las ideas de unos y de otros, y era una imposición. El tema es muy parecido, o me parece a mí, que está ocurriendo también en estos momentos en España. Por eso la novela
aunque es larga y un poco laberíntica, porque don Benito funciona como las matrioscas, mete una historia dentro de otra historia, que es muy cervantino todo. Bueno, aunque sea laberíntica y larga, salen casi 300 personajes, vale la pena leerla. Por su trayectoria profesional como investigador científico, que es ampliamente conocida, ¿de qué manera dialogan en usted la ciencia y la fe cuando escribe una obra de estas características? Ay, es muy curioso porque cuando muere la madre de Ángel Guerra ficticio, doña Sales, salen varios médicos. Entonces sale toda la ciencia médica de entonces. Y don Benito no tiene muy buena consideración de los médicos. Y salen allí una serie de temas que son científicos, que a mí me ha parecido muy interesante tratar en un capítulo diferente que se llama Los médicos, ¿no? Y cómo los médicos entonces tenían una especie de privilegio, estaban puestos en un pedestal y la gente vivía la fe en lo que los médicos les decían, pero luego había una ignorancia enorme y luego don Benito también dice, empieza a sacar un poco a colación que parece que en otras civilizaciones había más limpieza que en la nuestra, por ejemplo la árabe, y de los baños turcos y todos estos, y yo le rebato, le digo, no, mire usted, en el cristianismo se montaron los primeros hospitales, la gente se lavaba, no pense usted que los cristianos eran unos guarros, porque la novela tiene también humor, es un poco irónica, ¿no? Y las contestaciones y el diálogo que establezco con el autor también procuro mantener esa cordialidad y esa ironía, ¿no? Si un lector se acerca a Cartas Cristianas, Galdós entre guerras, sin ser un especialista en Galdós ni en teología, ¿qué le gustaría que encontrara al cerrar la última página? Me gustaría que se quitase de la cabeza de que Galdós era un heterodoxo tal que había que quemar sus libros en hoguera pública, como cuando él escribe Electra, una obra de teatro, y un obispo de Canarias quema sus libros en hoguera pública. Bueno, a mí me parece una barbaridad. Evidentemente han cambiado las mentalidades, pero don Benito es un hombre religioso. Lo que no es un hombre de ligado a una tradición religiosa como el catolicismo ortodoxo. Tiene sus propias ideas, yo creo que deriva un poco al protestantismo y desde luego una filantropía francmasónica. Pero la idea que a mí me gustaría dejar es que a través de la novela Ángel Guerra, don Benito es un hombre que busca la trascendencia y que, como le dijo su amigo Pereda, que era católico, usted puede que externamente no sea católico, pero su corazón es católico. Muy bien, pues Ángel Guerra Sierra, muchísimas gracias por compartir con nosotros estas claves del nuevo libro, Cartas Cristianas, Galdós entre guerras, una obra que invita pues, a descubrir a Benito Pérez Galdós desde una mirada original, dialogante y profundamente humana. Le recomendamos a todos nuestros lectores que vayan a la presentación del libro, que será el martes día 16 a las 7:30. 7:30 en la EMAO, que es la Escuela de Artes y Oficios de Vigo, y allí pues podrán escuchar a Ángel Guerra más. Y también firmaré libros. Y firmará libros, y habrá libros para comprar. El precio del libro serán 15 euros. 15 euros, vale, muy bien. Pues muchísimas gracias de parte de Diario El Uso Galaico por este tiempo que nos ha dedicado.